Ahora sí está grabando. ¿Estamos bien? ¿Está grabando? Estamos rellenando aquí. ¿Está bien la conexión? ¿Está grabando? Perfecto. Ahí sí. Bueno, buenos días a todos. Ahora sí, buenos días a todos a este primer seminario virtual de Berries en esta segunda sesión. Contarles que es el primer seminario, tiene 3 sesiones. El miércoles anterior, para los que no nos pudieron acompañar, tuvimos la primera sesión introductoria y ahora estamos con la segunda sesión donde vamos a abordar el tema en particular de la poda. Contarles a los que no estuvieron participando la vez anterior que este seminario se enmarca dentro de las actividades de capacitación del programa de fomento al desarrollo frutícola de la agricultura familiar campesina en la región de Aysén, conocido por todos como el programa de frutales de INDAP, que producto de esta pandemia tuvimos que realizarlo de manera virtual. Este programa es financiado por el gobierno regional y ejecutado por INDAP. Es un programa que comenzó en 2018 con una duración inicial de 3 años y que ha trabajado con más de 100 agricultores en la región de Aysén, desde Lago Verde, pasando por todas las comunas guaitecas hasta llegar a Villa O'Higgins. Este programa tiene como objetivo promover el conocimiento, las habilidades y actitudes, así como también proveer los medios para que la agricultura familiar campesina pueda incursionar con éxito en el rubro frutícola en el marco de un proceso de diversificación productiva sustentable. Es por esto que, para seguir aprendiendo y capacitándonos, volvemos a juntar a estos grandes expositores en las especies de frutilla, frambuesa, murtilla y arándano respectivamente. 3 de los 4 ya estuvieron con nosotros en días de campo que realizamos en La Junta, Coyhaique, Puerto Tranquilo durante el 2019 y donde muchos de ustedes pudieron participar. Para comenzar el día de hoy vamos a presentar a Abel González, que nos acompañó la semana anterior. Él es ingeniero agrónomo, es magíster en gestión agropecuaria en especialidad fruticultura de la Universidad de la Frontera, es investigador de línea Cariñanca. Ha trabajado más de 15 años en proyectos asociados a arándanos y actualmente se desempeña como director alterno del proyecto Paquete Tecnológico de Manejo de Post Cosecha de Nuevas Variedades de Recambio de Arándanos. Vamos a recordarles que Abel va a presentar durante 45 minutos y las preguntas las pueden ir haciendo al chat, las cuales después Jorge, el encargado de gestionar el tema de las preguntas, vamos a tener 15 minutos para poder intercambiar o profundizar algunos temas con Abel. Adelante, Abel, por favor. ¿Cómo estás, Abel? Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha súper bien. Qué bueno. Saludos a todos. No veo mucho, el otro día veía más, no sé dónde están. Ah, ¿Están en mira. varios lugares? Ahí están. Lo que pasa es que tenemos algunos cuadritos, algunos tienen ahí su camarita puesta. Ya. A ver, ¿puedes compartir? Vamos a ver. Perfecto. A ver si se puede compartir. Perfecto. Se está viendo. ¿Se ve? Se ve perfecto. Dale nomás. Bueno, buenos días a todos. Les cuento que estoy aquí en Temuco. Estamos con un día soleado pero frío. No sé cómo estará el clima por allá, por la zona de ustedes. Espero que tengamos una buena jornada. Hoy día rotamos los expositores, así que vamos a partir con arándano. Si bien hoy día la idea era partir con poda en arándano para hablar de poda y de regulación de carga frutal, es necesario hacer una vista de las variedades. O sea, no es posible hablar de poda sin conocer un poco más de detalle las variedades, y le voy a comentar algunos de los principales características, fortalezas y debilidades de algunas variedades, y en general sus hábitos de crecimiento, para que vayamos viendo cómo poder intervenir estas variedades de arándanos, que algunas tienen algunas características distintas, pero en general la fisiología es bien similar. El contenido de hoy día, igual que la semana pasada, hoy día hice más diapositivas, son como 70 que les preparé, así que voy a ir con calmita porque me interesa que puedan quedar bien claros los conceptos, así que si no alcanzo, voy a continuar la próxima semana y así vamos a ir dándole continuidad al esquema de trabajo. Son 5 puntos los que vamos a analizar hoy día.
como les contaba, vamos a ver las principales características de las variedades, vamos a conocer la estructura de la planta, alguna metodología para determinación de carga frutal, vamos a hablar de poda formación y finalmente poda producción con algunos ejemplos que hemos ido recabando acá en la región de la Araucanía, la región de los ríos y de los lagos, con agricultores en huerto. Como les comentaba la semana anterior, la productividad de cualquier especie o de cualquier variedad frutícola está determinada en cómo estas variedades se adaptan a las condiciones climáticas. Por lo tanto, un gran desafío que analizamos la vez anterior fue cómo las condiciones climáticas de la zona sur de Chile permiten que estas variedades muestren su mayor potencial. Por lo tanto, era muy importante hacer un análisis de las condiciones climáticas que tenía la región de Aysén, sobre todo analizar más allá del frío, que es una constante, era ver cómo era la acumulación de calor y cuáles eran las condiciones climáticas que de alguna manera hacían vulnerable el cultivo e impedían que se alcanzara el potencial de rendimiento. Les cuento que la industria del arándano es una industria que está basada en la exportación. Nosotros exportamos alrededor de 110.000 toneladas de arándanos, que es muchísima fruta, y que todo estamos abasteciendo al mercado de contratación del hemisferio norte. Y con la característica que ya en los últimos 10 años la oferta de frutas se expande en forma acelerada. Esta mayor oferta lo que hace en general que en la medida que tenemos más fruta, los mercados se están volviendo cada vez más exigentes. ¿Ya? Y ahí la oferta de variedades es muy importante para poder satisfacer la demanda de estos mercados que cada vez nos exigen mejor calidad. ¿Cuáles son los estándares de calidad que nos exigen estos mercados? En general, la foto es bastante elocuente. Idealmente uno espera que ojalá el proceso de transformación que tiene el arándano sea prácticamente la misma sensación que uno fuera al tomar de la planta la fruta, digamos. La idea es fundamentalmente esa. Y en general todo entra por la vista. La apariencia, el tamaño son los temas más importantes. O sea, tiene que haber no evitar, sino que tiene que haber cero ausencia de pudriciones y signos de hongo. Ya, temas importantes como la textura o la firmeza. En general, el arándano se consume como snack o como fresco, por lo tanto la textura y la firmeza de las variedades es una cualidad que cada vez es más valorada por los consumidores, y sin duda el sabor y la crocancia son todos estos aspectos de calidad que en general configuran un escenario de donde nosotros estamos llamados a tener fruta con consistencia, es decir, que todas las partidas de todas las cosechas sean homogéneas. Eso significa ser consistente, o sea, que toda la fruta de todo el año tenga la misma calidad. No obstante, esto no es tan así. En Chile, dado el crecimiento en volumen que hemos tenido, que ha sido bastante acelerado, nosotros tenemos problemas de consistencia, o sea, tenemos calidad heterogénea, y eso está dado por un excesivo número de variedades. Fíjense que en Chile se cultivan cerca de 93 variedades, ¿ya? Aunque las 10 primeras del ranking producen el 94% de la fruta, y el 6% de la fruta la producen 83 variedades. Esto significa que una misma variedad cultivada se puede cultivar en distintas zonas. Por ejemplo, Legacy y Duke se cultivan desde la región de O'Higgins hasta Aysén.
¿Qué características debe reunir una variedad? Y lo primero que puse fue adaptación, que para el seminario en que estamos y la zona que está es fundamental. Vamos a hablar de cómo se adapta las variedades, cuáles son sus hábitos de crecimiento. Otra característica muy deseada es la precocidad en la entrada en producción. Cada vez los nuevos materiales genéticos están siendo mucho más precoces, es decir, la entrada en producción ya parte con muchos kilos a partir del segundo y tercer año, cosa que las variedades antiguas tenían un periodo de crecimiento vegetativo más largo, por lo tanto, la cantidad de fruta que nosotros podíamos cosechar en los primeros años era muy baja. Esta precocidad en la entrada a la producción le ha dado mucho más sostenibilidad al negocio, o sea que en los 2, 3 primeros años ya podemos tener rendimientos comerciales que pueden hacer que el periodo de retorno del capital sea mucho más rápido. Sin duda, la época de cosecha, conversamos largamente que la ventana de cosecha para la zona de Aysén era bastante restringida y en general hay que apuntar a los meses de enero y febrero. A ver, ¿Sí? disculpa, un segundito, ¿Sí? mira, hay un cuadrito gris a mano en la mitad de la presentación. Ese, ¿lo puedes cliquear ¿Sí? o ponerlo? Porque eso, ponerlo, ¿Ahí? eso, ahí desapareció, perfecto, muchas gracias. Yo pensaba que yo nomás lo veía. Ya. Ahí está, súper. Otro tema interesante de las variedades son el número de cosechas. Idealmente, hoy en día lo que estamos buscando son variedades que no tengan más de 3 o 4 cosechas, y esto tiene que ver fundamentalmente por la oportunidad de mano de obra, que cada vez es más escasa para la cosecha. Entonces, en la medida que tenemos una planta que tiene menos floreos, tiene más disponibilidad de fruta por cosecha, y eso significa que la productividad de la mano de obra es mayor. Y esta productividad en la mano de obra mayor se traduce definitivamente en que un cosechero en el día, cuando tiene una variedad que tiene mucha oferta de fruta, puede ganar mucho dinero, digamos, y se hace muy atractivo. Es decir, un cosechero que en una variedad nueva puede ganar 50 o 60 mil pesos diarios fácilmente porque tiene mucha disponibilidad de fruta en el mismo día. Desde el punto de vista de la calidad, la firmeza y evitar la deshidratación es interesante también para las variedades, es lo más importante. No se olviden que una variedad de arándanos que llega a China durante su trayecto en barco, puede demorar 55 hasta 60 días para llegar a la góndola del supermercado. Por lo tanto, las variedades nuevas normalmente son las que se han seleccionado, o las que más éxito han tenido en Chile, son aquellas que han demostrado mayor firmeza y consistencia en post cosecha. El calibre sigue siendo una de las cualidades que requiere el arándano. Calibres de 12, 14 milímetros ya están de salida. Las variedades nuevas en general tienen calibre de 16 a 20 milímetros, que es el calibre deseado. Como les contaba, el arándano fundamentalmente se consume fresco como snack, por lo tanto la sensación de consumir un arándano de buen calibre es muy apreciado por los consumidores. El rendimiento, lo que hablábamos, la precocidad de entrada en producción, rendimientos de 15, 20 o 25 toneladas hoy día no son ajenos a los huertos nuevos, digamos. Con estos rendimientos que yo les comento que tienen las variedades de la nueva genética, el negocio del arándano es un negocio extremadamente rentable, incluso más rentable que el cerezo. Muchos agricultores de la zona sur han han detenido sus proyectos de cerezo porque han visto que con variedades nuevas y altamente productivas, el negocio del arándano sigue siendo muy, muy rentable. Desde el punto de vista del mercado fresco congelado, sin duda que el mercado fresco es el más importante. El mercado congelado sigue siendo un subproducto de la cosecha. Idealmente, un buen indicador es que aproximadamente un 80 o 90% de la fruta que cosechamos a mano sea destinada para el mercado fresco. La floración, hablamos largamente de la floración. Idealmente para la zona de ustedes es que las variedades tengan floración tardía y cosecha entre los meses de enero y febrero, y fundamental la tolerancia a enfermedades, que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Voy a hablarles de algunas características de las variedades, de las antiguas, que hay algunas que todavía tienen espacio para la zona. En general, para hablar de variedades en general hay que tomar en cuenta varios temas, pero uno cuando dice, ¿cuáles son los temas principales? Uno es el hábito de crecimiento de la planta y que se conecta con la poda, ¿ya? Es decir, tenemos plantas que tienen hábito de crecimiento erecto o hábito de crecimiento más abierto. Eso es fundamental de conocer de las variedades. También si son Northern o Southern High Bush, estas variedades en general, las Northern son variedades de clima más frío que toleran temperaturas mínimas en invierno de hasta menos 20 grados. Y en la medida que las variedades ya tienen más sangre de Vaccinium darrowi, es decir, que son Southern Highwood, llegan a tolerar hasta menos 7 grados. Por lo tanto, dependiendo de la tolerancia al frío, tenemos algunas oportunidades con las variedades. Otro tema importante que tiene que ver con las variedades son las épocas de floración, poder tener claridad de cómo se comporta la variedad en cada una de sus zonas, la época de cosecha y todas las características que le comentaba. Aquí un poco voy a hablar de algunas variedades. El otro día conversábamos que si bien la Duke es una excelente variedad, creo yo que es una de las variedades, a pesar de lo antigua que es, ya del año 70, esta variedad es una de las variedades que presenta alta productividad y muy buena condición en post cosecha. O sea, es una variedad de alto calibre, crocante, muy firme y que es muy interesante, pero lamentablemente si bien es de floración tardía y de cosecha temprana, que es un buen hallazgo, al ser de las primeras variedades que se cosechan, la acumulación de grados día, creo yo que no es suficiente para sostener alta productividad en la zona. Esta variedad la muestro aquí, que a pesar de que yo creo de que puede no tener un espacio en la zona de Aysén, siempre nadie tiene la última palabra, siempre hay que validar de todas maneras en terreno y sobre todo, como hablábamos en la clase anterior, si estamos hablando de protección de cultivos o hacer fruticultura protegida, es posible que bajo condiciones microclimáticas de bajo techos de capilla o bajo macrotúneles, esta variedad tenga un excelente comportamiento en la zona. Por lo tanto, yo no la descartaría esta variedad porque es una variedad tremendamente interesante y creo que muy pocas variedades de las nuevas son capaces de alguna manera hacerle la competencia en términos de calidad. Esta variedad se caracteriza por tener un hábito erecto de formación, lo que significa que es una variedad que tiende a producir en altura, por lo tanto la poda de despunte tiene que preocuparnos de no sobrepasar el 1,80 m o los 2 metros, porque hace más fácil la labor de los cosecheros trabajar en esta altura. Siempre la idea es mantener una variedad que sea entre los 60 centímetros al 1,50 m, esa tiene que ser la zona productiva. Esta variedad, como ustedes ven ahí en la foto, se caracteriza por sobre ramificar, es decir, tiende a tener muchas ramillas y esa es una de las constantes que vamos a ver más adelante con las variedades nuevas, que en general la gran mayoría de ellas, para aprovechar la firmeza y productividad de esta variedad, como la Blue Ribbon o la Topgel, son variedades que tienen algo de genética, son familias de esta Duke. Aquí veo, le mostré una foto que vi hace un pocos días de una Duke que la tenían con un sistema de conducción. Esto es un sistema demasiado caro para una variedad Northern Highbush como esta, que tiene con una buena poda de formación. No debiera ser necesario hacer esta conducción para evitar que las ramas o las ramillas se caigan al suelo por el peso de la fruta. Por lo tanto, esto no es una práctica recomendada además es caro ponerle un sistema de autosoportante.
Les quería comentar que Blue Crop es una variedad súper interesante, que a pesar que es una variedad muy antigua, desde el año 50, esta variedad es la principal variedad en Estados Unidos. Lo interesante que tiene es que es una variedad que se forma muy rápido, es decir, que es una Northern Highwood clásica que tolera condiciones de frío y para el mercado local, por ejemplo, es una variedad que tiene excelente sabor. En general, todas las variedades Blue son variedades que tienen alta concentración de sólidos solubles, son muy palatables, son muy ricas, son muy dulces y se adaptan muy bien a los climas fríos porque son de rápido establecimiento. O sea, es una variedad muy vigorosa y se caracteriza también por ser una variedad de altísimo rendimiento. El problema, la moneda de cambio que tiene esta variedad, es que es una variedad que tiende a tener muchas cosechas, 6 o 7 cosechas, y al mismo tiempo es una variedad que se deshidrata rápidamente y que no es muy firme, por lo tanto no es muy recomendable para la exportación, principalmente a los mercados de mayor valor, como son los mercados de Asia, donde necesitan transportes de muchos días. Eh, Aquí les quiero mostrar Brillita, que el otro día conversábamos, que Brillita parece que había sido de alguna manera descartada del programa de Aysén, pero puede tener una posibilidad. Brillita es una de las principales variedades del sur de Chile, creo que está en el segundo lugar de las variedades más plantadas. Sin embargo, Brillita es una variedad que la característica fundamental de Brillita es que cuando está bien manejada, es una variedad que tiene muy buen rendimiento, tiene 5 o 6 cosechas, que es algo que tampoco es muy grato porque las últimas cosechas son de muy mala calidad, pero esta variedad es de muy fácil establecimiento, es una variedad erecta y que tiende a envejecer sus cañas, como ven aquí en la foto. ¿Qué más les puedo contar de Brillita? Brillita es una variedad Northern Highbush que es muy tolerante al frío, por lo tanto, temperaturas de 20 grados bajo cero en invierno no tiene ningún problema. Eh, Dentro de las cosas negativas que puede tener Villita es que es una variedad muy susceptible a algunas enfermedades de la madera. Creo que es la variedad más susceptible a plateado, que es un hongo de madera que una vez que ingresa es muy difícil erradicarlo. Este hongo de madera en pocos años, 3 o 4 años, puede llegar a ocasionar la muerte de una planta. Por lo tanto, el manejo de poda de esta planta tiene que ser muy cuidadoso. Cuando se usen los utensilios de poda, tienen que ser desinfectados planta a planta, porque la diseminación de las baciosporas que tiene es a través del viento y del agua y también a través de los utensilios de poda. Por lo tanto, esta es una variedad que es tremendamente susceptible a esta enfermedad de la madera. Elliot es una variedad que está de salida, variedad que no tiene un calibre, que no es firme, que es una variedad que en general está saliendo del mercado y que es extremadamente tardía. Dentro de las variedades ya más modernas que se fueron liberadas ya en la década del 2000, tenemos Draper, Liberty y Aurora, que son de la Universidad de Michigan. Son variedades muy interesantes, sobre todo Draper y Liberty. Aurora demasiado tardía, tiende a deshidratarse con altas temperaturas, pero yo creo que estas dos variedades son tremendamente interesantes para la zona. Esta tiene sangre de Duke probablemente, pero es una variedad que es tremendamente productiva y tiene un calibre de 20-22 milímetros muy pareja. Como les decía, Aurora es una variedad que tiene en promedio un calibre un poco mayor que Elliot, pero es un poco más tardía. Y cuando se probó acá en Osorno, hemos visto auroras que son extremadamente tardías, o sea, están saliendo la segunda o tercera semana de febrero, parten y están terminando la primera, segunda, semana de marzo. Liberty es una variedad muy interesante. Nosotros hemos evaluado muchos ensayos con esta variedad, la conocemos bastante bien. Es una variedad que, si bien es, digamos, de media estación a tardía, ya es una variedad que, como ven ustedes, tiene
algo de Vaccinium darrowi, que no bota en un 100% de la hoja, se parece un poco a Legacy, pero es una variedad que tiene una fruta de muy buen calibre, entre 16 y 18 milímetros, y es una variedad altamente productiva. Por lo tanto, creo que es una variedad que es muy interesante de ser evaluada en la zona de ustedes. Lo mismo que Draper, ahí vean la fruta. En realidad, esta es una foto del programa Mejoramiento Genético, pero los huertos que nosotros hemos visto, que son 2 o 3 que hay en la zona, la variedad es difícil de establecer, mucho más difícil que Duke tiene la característica de que en los primeros años cuesta de que tire, por decirlo de alguna manera, cuesta que tenga crecimiento vegetativo, por lo tanto la espera para entrar en producción es muy larga. Esta variedad igual hay que esperarla, es muy difícil de formar, es muy poco vigorosa, pero una vez que se forma es una variedad baja que no tiene una altura de más de 1,40 m, se mueve entre 1,20 m y 1,40 m, pero la fruta es excelente. Es crocante, es firme, es de alto calibre, por lo tanto es una variedad que probablemente en condiciones protegidas de la zona de Aysén puede ser una variedad tremendamente popular y de buena características para la región de Aysén. Legacy, que es como el estándar, digamos, que es la variedad más plantada en el sur de Chile. Legacy es un Southern Highbush que tiene mucho de Vaccinium darrowi, casi un 25% de su herencia es de Vaccinium darrowi. ¿Y qué le quiero decir con esto? Es que estos vaccinium son vaccinios del sur de Estados Unidos y hace que las horas fríos que tengan son mucho más bajas que una variedad Nodem. Esta es una variedad que requiere entre 400 y 600 horas frío, no pierde la hoja y en general van a ver que todas las variedades nuevas pierden parcialmente la hoja, lo que significa que los manejos, sobre todo de herbicida en invierno y los manejos de poa, tienen que hacerse lo más tarde posible. O sea, todas las variedades que pierden primero las hojas, que son las Nodem, y que entran en receso invernal antes o que tienen un 100% caída de hoja, es donde uno puede partir la poa y en general se va dejando al final estas variedades que a pesar de que entran en receso invernal, cuesta que lignifiquen tejido y que boten la hoja, por lo tanto son las variedades que se podan más tarde. Aquí tenemos Legacy, dentro de las características que tiene es una variedad en general que tiene un crecimiento abierto, es una variedad que las primeras 3 o 4 cosechas son de excelente calidad, la quinta o sexta cosecha es de muy mala calidad, generalmente es para IQF, las últimas cosechas son de poco calibre, en general son poco firmes, pero la segunda, tercera y cuarta cosecha son de muy buena calidad. Esta variedad también tiene la característica de ser muy productiva. Hemos visto huertos de 30 a 32 mil kilos, donde un 80% de esa fruta va al mercado fresco sin ningún problema. Creo yo que esta fue una de las variedades que en la década del 2010 al 2020 vino a renovar de alguna manera la industria del arándano y que hoy en día es la principal variedad que se planta en Chile y tiene una gran plasticidad. Dentro de las Northern Highbush nuevas tenemos Topchel, que esta es una variedad de crecimiento un poco más abierto, son variedades un poco más pequeñas, ya probablemente tienen que tener sangre de angostifolio, o sea, de arándanos bajos, por lo tanto no son variedades tremendamente altas, son variedades que en general tienen un poco menos de vigor, por lo tanto se está pensando o se está promoviendo que se planten en alta densidad. Estamos hablando ya saltar de las 3.300 plantas por hectárea a 4.200, 4.500, hasta 5.500 plantas por hectárea. Aquí, como ven, es una densidad alta. Es una variedad que se caracteriza por tener muy buen rendimiento, alta precocidad, son variedades firmes, ya, pero que en el sur de Chile, lamentablemente, se ha visto que esta es una variedad bastante susceptible a enfermedades de madera, por lo tanto, los manejos preventivos de enfermedades fungosas de madera son
muy importante. Es una variedad que hay algunos asesores que no la están recomendando para la zona sur porque eso es susceptible a las enfermedades, pero creo yo que con un buen manejo fitosanitario, esta es una variedad que tiene potencial. O sea, hay muchos colegas no la están recomendando. Creo yo que es una variedad que hay que darle una oportunidad. Hay algunas zonas del sur de Chile donde se ha portado bastante bien. Es una variedad muy interesante, por lo tanto yo no la descartaría dentro del portafolio de variedades de un huerto de arándano. Aquí algunas fotos de Topchel. Fíjense cómo es la fruta de 16, 18 hasta 20 milímetros de calibre, muy firme, que viaja muy bien, por lo tanto es una variedad que hay que tener en cuenta. Cargo, fíjense cómo la foto hace honor a su nombre, es una variedad extremadamente interesante porque es un poquito más tardía que Topchel y Blue Ribbon, por lo tanto estaría encajando muy bien en la zona de Aysén. Es una variedad que tiende a sobrecargar mucho, muy productiva. Ya esta foto en general no hace no le hace honor a la variedad porque da la sensación de que fuera una variedad un poco abierta, pero en general es una variedad bastante erecta, ¿ya? Por lo tanto, tiende a subirse en altura a un metro 20, al metro 80 de ir a ser la zona de mayor producción de fruta. Por lo tanto, las podas de despunte para evitar que esta variedad sea muy alta y que no impida que los cosecheros cosechen rápidamente es importante. Como les digo, tiende a que los brotes apicales, la parte apical de la ramilla, normalmente las yemas florales no diferencian bien, por lo tanto hay que hacer en las ramillas productivas, hay que hacerle una pequeña poda de despunte, pero es una variedad muy promisoria que es muy interesante para la zona de ustedes. Blue Ribbon creo yo que es la reina de todas, es la mejor variedad que hemos visto de la nueva generación para la zona sur. Es una variedad que es extremadamente firme, muy crocante, muy productiva, no es susceptible a enfermedades de madera. Creo yo que ha sido uno de los mayores aciertos del programa de mejoramiento genético de Fall Creek. Tiene gran precocidad, pocas debilidades tiene esta variedad. Entre las que le encontramos es que es una variedad que es de crecimiento abierto, al igual que Duke tiende a sobre ramificar, pero es necesario construir sistemas de soporte a través de una espaldera chiquitita con 2 alambres para evitar que estos brotes que son débiles en las primeras temporadas boten la fruta al suelo, o sea, que se doblen las ramas y que la fruta toque el suelo. Eso es necesario poner una estructura de soporte para que no ocurra eso y en general eso creo yo que es una de las pocas debilidades que tiene Blue Ribbon. No sé cómo voy con el tiempo. ¿Nos pasamos ya? Lleva media hora, quedan 15 minutos. Perdón. Ya. Vamos a hablar 15 minutos entonces de la poda en arándano y si se me queda algo, vamos a seguir en la próxima clase. Que fue como largo esto de las variedades. Bueno, vamos a hablar un poquito antes de la poda de las características morfológicas de la planta. Los arándanos son arbustos perennes que tienen hoja caduca. Algunos, como hablábamos, si bien botan la hoja, no en un 100% lo hacen, por lo tanto, esta definición ya no es tan cierta. Tiene raíces y corona, que la corona es la que le da el origen a los nuevos brotes y que es parte de la renovación del arándano. O sea, el arándano es un arbusto que se va renovando a partir de brotes basales, que es la clave en la producción, es decir, lo que le da sustentabilidad a un huerto. Eso significa que un huerto de arándanos puede sobrevivir fácilmente en forma productiva si tenemos un buen manejo
20, 30, hasta 40 años hemos visto huertos de arándanos en Estados Unidos que no tienen ningún problema, o sea, que están produciendo entre 20 y 25 toneladas y que se fundamenta fundamentalmente en esta renovación de estos brotes basales. Ya tenemos yemas, brotes y hojas y frutos. Vamos a irla viendo en detalle más cada una de las estructuras. Cañas jóvenes de 2 a 3 años producen mejor y más fruta. Vamos a analizar igual cómo hacemos para que tengamos la mayor cantidad de cañas o brotes basales jóvenes. Yemas florales ubicadas en ramillas, muy importante. Aquí se sustenta todo, o sea que en la parte apical de las ramillas es donde se diferencian las yemas, y aquí tenemos la diferencia entre una yema floral, ya que va a dar origen a los frutos, y una yema vegetativa que es mucho más puntudita, digamos, mucho más delgadita, y que va a dar origen a nuevas ramas y nuevos brotes. Esa es aquí donde se sustenta la producción de arándanos, es decir, que aquí tenemos que buscar la mayor cantidad de yemas reproductivas. Y aquí podemos ver que de esta yema apical salen brotes vegetativos, y de la parte apical, o sea, de esta yema axilar ya salen brotes vegetativos, y de estas yemas apicales se sustenta la producción de fruta. Es imposible hablar del arándano si no hablamos de las raíces. Todo en arándano se sustenta en la raíz. La raíz, creo yo, que es uno de los órganos más importantes, y como no lo vemos, no nos preocupamos mucho de ella, pero es realmente el motor de la producción del arándano. Si no tenemos una buena raíz, es imposible levantar altas productividades. Lo que buscamos en general es que las raíces estén en un suelo que tenga una macroporosidad adecuada para que se formen estas estructuras. En general, las raíces blancas del arándano son las raíces absorbentes. Esto es lo que uno busca de una raíz de arándano. En general tiene 4 raíces primarias, raíces secundarias y raíces terciarias, que son las absorbentes de color celeste, que es la que buscamos. Estas son las estructuras que van a dar origen a los brotes y que van a ser en general la estructura para cargar la fruta. Aquí tenemos el crecimiento de los brotes, y me detengo aquí un poquito porque el crecimiento de los brotes en arándano ocurre en flash o episodio. Pueden haber 1, 2 o 3 crecimientos de brotes por temporada. Depende del brote, del vigor del brote. ¿Qué depende del vigor del brote? Por cierto, el cultivar, la nutrición y los factores ambientales. El otro día conversábamos que una de las grandes debilidades que tiene Aysén es la acumulación de grados día, o la acumulación de calor que hay en la planta. Por lo tanto, es tremendamente importante darle todas las condiciones de manejo, nutrición, sobre todo, y probablemente trabajar bajo condiciones protegidas para que esto ocurran estos 2 o 3 flashes de crecimiento de brotes, porque aquí es donde se sustenta la producción. O sea, que en la medida que nosotros tenemos brotes más largos y más vigorosos, vamos a sostener una mayor cantidad de fruta, una mayor cantidad de yemas florales, y esas se van a traducir en fruta, y dentro de los componentes de rendimiento, el número de frutos por planta, el que mayor peso tiene dentro de la ecuación de rendimiento. Aquí podemos ver estos brotes que crecen en primavera y verano. Aquí tenemos un año 1. Fíjense que este es un brote muy, muy bonito, de unos 30 o 40 centímetros, que va a inducir en verano. Si nos paramos en el mes de diciembre, aquí por ejemplo, si estuviéramos en el mes de diciembre, estos brotes van a inducir y van a producir en la parte apical en la próxima temporada, y la temporada siguiente van a crecer. Estos serían los brotes laterales, ¿ya? Y aquí se sustenta la producción de arándano. Fíjense, aquí vamos a tener 3 o 4 yemas. Fíjense la cantidad de yemas que vamos a tener en la segunda temporada. Por lo tanto, cuando hablamos de acumulación de calor, cuando hablamos de crecimiento vegetativo, estamos hablando de esto. O sea, en formar una estructura que permita contener la mayor cantidad de yemas florales de buena calidad.
Otro tema importante que los agricultores, uno cuando va a los huertos, normalmente los huertos están súper envejecidos porque los brotes de la base o brotes de la corona no son debidamente removidos, ¿ya? Son vigorosos, más largos a los normales, crecen estos brotes basales, hay que privilegiar crecen 30 días después de los brotes de las ramas secundarias, vienen de la raíz, desde la corona son brotes largos de 120, 150 centímetros, y en general hay algunas variedades como Brillita, Duke, Elliot, sobre todo, son variedades muy mezquinas en brotes basales, por lo tanto la renovación del huerto es bastante más lenta, por lo tanto es muy importante privilegiar y que nosotros podamos ver una planta que tenga dentro de su crecimiento estructuras de 2, 3, 4 años, pero también mucho crecimiento de brotes basales. Ahí tenemos las cañas del arándano, lo que le decía, fíjense lo interesante que es ver esta planta que está conviviendo con estructuras de 3, 4 años, que son las estructuras que tienen mayor diámetro, ¿ya? Y que están con un color mucho más plomizo, con estructuras nuevas, fíjense, de menor diámetro, pero que ya se lignificaron, pero son crecimientos del año anterior. Es decir, un arándano que tenga un buen vigor, un huerto que tenga un buen estado de salud, por decirlo de alguna manera, es un huerto que está conviviendo con distintos calibres de caña de distintas edades, lo que significa que está dando cuenta de que hay una renovación continua del huerto. Tenemos las yemas simples o vegetativas, que es la que les decía, estas que son yemas, estas de acá, que son yemas mucho más delgaditas, que están en el tercio inferior de las ramillas, que son los que van a dar origen a los brotes vegetativos. Estos brotes vegetativos lo que buscamos en general que tengan 30 o 40 centímetros de crecimiento durante una temporada. No siempre pasa eso cuando hay problemas de temperatura, cuando tenemos problemas de nutrición, riego. Normalmente tenemos los palos de fósforo que decimos que son crecimientos de 10 o 8 centímetros y que en general no son capaces de sostener fruta de alta calidad. Flores del arándano, tremendamente importante, lo conversábamos en la sesión anterior, de que las flores del arándano necesitan ser visitadas por abejas, tienen una estructura que es un poco difícil de capturar el néctar por parte de la abeja. Fíjense que tiene este cono que hace que las abejas en general algunas veces tengan que hacer un piquete para poder cosechar el néctar. Son muy vulnerables a temperaturas bajo cero, ¿ya? Y lo que cada una de estas flores en general va a dar origen a un gran número de frutos, digamos. Tenemos una yema floral puede dar origen entre 4 a 8 frutos, por lo tanto lo que buscamos es que la mayor cantidad de yemas florales por ramilla, es decir, 6 o 7 yemas para tener una mayor cantidad de frutos. Aquí está un poco cómo va avanzando la fenología. Aquí tenemos receso invernal, ya tenemos la yema hinchada, botón rosado. Aquí tenemos ya en la flor, en el primer tercio de floración, ya con las corolas desplegadas. Aquí ya tenemos 100% floración y aquí ya tenemos cuaja. Ese es un poco cómo va avanzando la fenología de la flor. Muy importante este cuadro, que en general, para poder establecer los criterios de poda, nosotros debemos contar cuántas yemas tiene la planta, tanto en pre como post poda. Es decir, en arándano la poda es en general un raleo de frutos. Tiene como uno de los objetivos principales porque no tiene la capacidad de esta especie no tiene la capacidad de tener autorraleo, ¿ya? Por lo tanto, cuando no se hace poda, no se ralean los frutos tienden a ser de menor calibre y tiende a haber bajo rendimiento.
Ahora, en general, lo que buscamos con este cuadro es poderle decir a los agricultores que en general el rendimiento se va construyendo en pisos, y en pisos de madera, en pisos de estructura vegetativa y en pisos de productividad. Es imposible que nosotros podamos saltar de 12.000 kilos a 25.000 kilos de una temporada a otra, o de 12.000 a 20.000 de una temporada a otra. Eso es prácticamente imposible. Uno va construyendo la estructura vegetativa para ir subiendo pisos de productividad. Y ese es el indicador que nosotros tenemos que ir construyendo año a año. Entonces, en la medida que va aumentando la productividad de un huerto, va aumentando en función de la cantidad de ramillas, de 6 yemas por planta que tengamos. Es decir, nosotros lo que buscamos en una buena planta de 12.000 kilos es ojalá tener 80 ramillas, que cada una de ellas contenga al menos 6 yemas, ¿ya? Y cada una de esas ramillas tienen que ser con el vigor adecuado, lo que decíamos, ramillas entre 30 y 45 centímetros son las que contienen las mejores yemas, las que va a tener la mayor calibre de fruto y la mejor calidad. Por lo tanto, lo que vamos haciendo en la medida que se va estableciendo un huerto es ir construyendo ramillas desde las ramas madres hasta llegar a construir, si queremos tener un huerto de 20.000 kilos, 127 muy buenas ramillas, digamos. Y si nosotros analizamos aquí, podemos llegar a tener hasta 800 yemas. ¿Cómo está, Florencia? No sé. ¿Seguimos? Quedan 5 minutos. 5 minutos. Voy a terminar con el tema de las yemas florales. Les quiero mostrar un poco, fíjense, esta ramilla, que es una ramilla larga, que es lo que nosotros buscamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yemas florales. Esta es una ramilla de buena calidad. Esto es lo que nosotros buscamos, y esto se logra con vigor, y este vigor se logra con temperatura, nutrición y riego fundamentalmente. Les voy a ir mostrando la secuencia. Fíjense, aquí ya esta ramilla está empezando a desplegar las corolas ya, las yemas vegetativas. Después ya tenemos, fíjense que de aquí de esta yema, lo que está pasando en definitiva es que estamos teniendo 4 a 6 frutos, y aquí si vamos multiplicando por el número de yemas, podemos ver que tenemos una gran cantidad de frutos en esta porción, que es la porción, el tercio, o siempre se dice el tercio superior, pero es del 50% aproximadamente de la porción apical de la rama. Es necesario construir ramas largas para tener una relación hoja-fruto que sea acorde a la formación de fotosintato. O sea, estas son las hojas que están haciendo fotosíntesis, y a su vez son la fuente que está produciendo los carbohidratos para alimentar estos frutos. Es decir, si nosotros no tenemos una buena relación hoja-fruto, lo más seguro es que aunque tengamos muchas yemas reproductivas, estas yemas reproductivas probablemente, al no contar con los asimilados suficientes, van a ir botando frutos en el camino, y eso es lo que pasa. También por condiciones climáticas, es decir, cuando tenemos eventos climáticos extremos, la planta empieza a hacer un raleo de frutos, ¿ya? Por condiciones climáticas adversas. Eso es lo que conversamos. Fíjense, los brotes ya laterales, que tienen una excelente calidad de hojas, ya, y que estas son las hojas que van a estar alimentando a los frutos en su etapa de crecimiento. Esta es la condición que no buscamos, es decir, cuando nosotros no podamos bien, estamos en un franco desequilibrio, ya las ramas viejas tienden a producir ramillas cortas. Fíjense, esta ramilla no alcanza a tener 5 centímetros, y aquí en la punta están las yemas florales o yemas reproductivas, que la relación hoja-fruto es prácticamente nula, por lo tanto la fruta es de muy bajo calibre y de muy baja calidad. Poda de formación. Los objetivos de la poda formación es una poda tremendamente importante porque nos permite diseñar la forma de la planta, lo que le damos la arquitectura principal de la planta.
necesitamos promover en los primeros 2 años, nunca dejar fruta y promover el crecimiento vegetativo para ocupar rápidamente el espacio asignado. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo de los primeros 2 años es promover este crecimiento vegetativo, promover la formación de ramas madres y que a la vez sean autosoportantes, que tratemos de evitar el uso de estructuras porque encarecen el costo de establecimiento. Otro de los temas es mantener un buen balance entre el crecimiento de la raíz y la copa, raleo de flores para evitar competencia entre crecimiento de brotes y frutos. Yo no sé si continúo, termino poda formación. Eso, dale nomás, explica la poda formación, perfecto. Voy a explicar la poda formación y dejamos poda producción para la siguiente. Perfecto, ¿Ya? dale nomás. Aquí tenemos la poda de formación. Este es un huerto donde estamos viendo que el agricultor cometió el error de en el primer año, en la primera temporada post establecimiento, dejó fruta. Y eso es lo que vemos en general, huertos que nunca son capaces de formar una estructura porque los frutos compiten con el crecimiento vegetativo. Entonces el agricultor algunas veces por desconocimiento está dejando fruta los primeros años, lo que va en detrimento de que la planta forme su estructura. Eso es lo que quiere decir esa foto. ¿Qué es lo que hay que hacer en general? Hay que formar 3 o 4 ramas madres que no necesariamente van a ser las ramas principales después, sino que estas ramas madres a inicio del establecimiento son las que van a tener las yemas vegetativas, van a generar brotes laterales que van a hacer que la tasa fotosintética aumente y que se empiecen a formar nuevos brotes desde la base. Normalmente estos brotes de renuevo van a ser las cañas principales que van a dar estructura, que van a ser las ramas madre del arándano. Por lo tanto, uno deja en general 3 a 4 y todos aquellos crecimientos muy débiles los bota a piso, hace una poda de raleo y al mismo tiempo lo que se hace es que uno busca dejar aquellos brotes que dan la forma del arbusto. Por eso decíamos que la poda formación tiene, como el nombre lo dice, trata de formar la planta y nosotros buscamos formar un arbusto que esté lo más abierto posible para permitir la entrada de luz hacia el centro de la planta y eso implica que vamos a tener una mayor fotosíntesis. Ahí hay otro ejemplo de lo que es poda de formación. Fíjense que se hace un despunte aquí de todo lo que son las yemas reproductivas. Dejamos solo yemas vegetativas ya hasta que esta planta empieza a desplegar brotes basales desde la corona y de estas yemas vegetativas empiece a haber crecimientos vegetativos que permitan ir formando la estructura de la planta. Eso fue lo que hicimos con este agricultor que había dejado fruta y por lo tanto tuvimos que, este agricultor que estaba en el primer año por establecimiento, que ya tenía vida, o sea, que había plantado el año 2011 creo, el 2012 le dejó fruta, estábamos en el año 2013, tuvimos que volver como un año atrás sin dejar fruta y al final el agricultor tuvo que esperar aproximadamente 4 años para tener un huerto que ya tenga una estructura formada. Oh, esto de hablar solo. No te preocupes, estamos todos muy atentos escuchando. No sé si uno dirá, oye, ¿estará bien? ¿Estará mal? No sé. Está todo bien, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, aquí le damos a muchas gracias por tu presentación y claramente quedaron muchos temas para abordar en la próxima sesión del miércoles que sigue, ¿viste? Estamos enganchados. Vamos a seguir con nutrición, riego, con el ABC, digamos, así que va a tener una continuidad. Perfecto. Mira, aquí está Jorge que va a hacer una pequeña pregunta. ¿Cómo está, Abel? Hola, Jorge. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos. Bueno. Oye, agradecer, aprovechar esta oportunidad de agradecer a todas las personas que están conectadas, agricultores, agricultoras, algunos colegas del PRODESAL también, de INDAP, que están apoyándonos.
Y obviamente lo que quiero agradecer también es tu presentación. Eh, Muy completa por lo demás, o sea, nosotros creemos que nosotros estamos todavía tratando de armar lo básico como para seguir proyectando el rubro, obviamente. Esperamos no equivocarnos tanto, siempre es bueno escuchar la experiencia tuya y la descripción varietal que hiciste. Fue pero interesante, súper interesante. Le agradezco. En realidad, cuando uno ve a Duke y Legacy, uno se preocupa por qué no Duke agarra cuerpo tanto como Legacy, pero en realidad tiene su explicación, su lógica. Y como dices tú, que Duke es una variedad mezquina en cuanto a crecimiento, me parece que eso también es una consecuencia de las características que tiene como variedad. Mira, lo que tengo que plantearte es un tema netamente técnico y tiene que ver con la opción de manejo que se hace respecto de la poda en la variedad Legacy, porque hay algunos eh, técnicos que recomiendan hacer más que el despunte del ramillero floral en floración, hacer un raleo manual de flores. Entonces, quiero saber cuál es tu opinión al respecto, si da lo mismo en Legacy despuntar o ralear con la mano flores, y en Duke, si eso es aplicable o no. Esa es mi pregunta. Ya, en formación, ¿cierto? Sí. Sí, mira, la verdad es que algunos colegas han tenido muy buena experiencia en hacer raleo manual de flores, ya, porque cuando nosotros ponemos la tijera, se pierde un poco de dominancia apical y las plantas tienden a abrirse más. Entonces, también para Blue Ribbon, para Topshell, que son variedades en general que tienen un hábito un poco más abierto, es una muy buena práctica hacer el desyeme, por decirlo, o hacer esta poda manual de las plantas de arándano en formación para que la planta siga un crecimiento más erecto, ¿ya? Y que tenga, no pierda la dominancia apical. Por lo tanto, creo yo que es una buena práctica. ¿Las dos variedades tú las recomiendas o solamente No, Legacy? En Duke no, porque Duke en general es una variedad de crecimiento erecto que tiene dominancia apical, por lo tanto cortar con tijera o cortar a mano, creo yo que es preferible cortar con tijera. Pero no, yo no he visto, no he tenido experiencia con el corte de manual, digamos. Ya, perfecto. En esa variedad. Ya. Y la otra consulta, Abel, bueno, vamos a dejar más adelante el tema del tema de la renovación. Estamos Sí, hablando de formación. Pero no hemos encontrado muchas veces que las plantas de Legacy, cuando tú compras la planta en vivero el primer año, si tienden a generar en general 2 a 3 brotes vigorosos verticales, sí, mucha ramificación lateral rastrera. El sí. primer año, entonces, en invierno tú recomiendas cortar todo lo que es brotes, ramas que caen, digamos, brotes que Sí. caen a piso, o lo dejas a tocón. No, mira, normalmente lo que uno busca es dejar 3 vástagos, 3 a 4 vástagos, que son los principales brotes que tienen el mayor calibre, ya se despuntan a mano, y todos los otros crecimientos que son delgaditos, porque son como unos hilos de crecimiento, todo eso se tiene que ralear a piso, A ¿ya? piso. Y lo Ya. mismo que cuando reciban las plantas desde vivero, o sea, nos pasa mucho que las plantas en vivero, el vivero, su objetivo es tratar de producir planta en el menor tiempo posible. O sea, el negocio del vivero es hacer una rotación rápida. Para hacer esa rotación rápida necesita bioestimular las plantas. Entonces, cuando las plantas están bioestimuladas, muchas veces el crecimiento aéreo es muy superior al crecimiento de raíces y hay un desbalance entre el crecimiento de la planta y de las raíces.
Por lo tanto, como vienen en potes y también ellos tienen que maximizar el espacio, por lo tanto normalmente te los venden en 1 litro o idealmente es de 2 litros, en envase de 2 litros, lo que uno busca en los primeros años, y por eso es que uno de los objetivos de la poda formación era equilibrar el crecimiento de las raíces con el crecimiento vegetativo, que salía en la presentación. Y una de las medidas es también que cuando la planta llega del vivero uno puede hacer una poda de raleo de todos esos materiales, todos esos brotes de bajo vigor y hacer un despunte también para que la planta tenga una buena relación raíz-copa. Muchas gracias. Ah, perdón, se me estaba llegando a revisar el chat. Acá me están consultando específicamente un colega. En general, ¿cuántos años se eliminan las yemas florales? O sea, ¿cada cuántos años se van, esta labor de eliminar las yemas florales se realiza? ¿El primer año solamente o los 2 primeros años? Mira, eso depende de la variedad. Como decíamos, la Duke, por ejemplo, las variedades que son de más lenta entrada en producción, nosotros es siempre el primer año. O sea, tú estableces, por ejemplo, este año, el invierno del 2022, sí o sí. La pregunta es si el invierno del 2023 hay que hacer de nuevo y eso depende del vigor de la planta. Si la planta no tiene el vigor adecuado, no tiene 6 o 8 cañas principales, digamos, o brotes basales, no expresados, hay que hacerlo nuevamente. Eso va a significar que vamos a nuevamente a atrasar la entrada en producción, pero, como les decía, Draper, Duke, todas estas variedades que son más northern, muchas veces es preferible, en vez de cosechar 300 kilos por hectárea, es mejor tener una planta potente y cosechar el año siguiente 800, 1000 kilos por hectárea. Entonces, esos 300 kilos que uno va a cosechar en la primera temporada los pierde, pero al año siguiente los gana con creces. Perfecto. Muchas gracias. Abel. Un segundito, queremos aprovechar que están conectados, ya hemos mejorado a ver si es que pueden encender sus cámaras, ahí les dimos el pase y vamos a ver si se empiezan, necesitamos que todos puedan, los que puedan prender sus cámaras, a ver si es que esta vez ahí se empiezan a sumar, miren cómo se empiezan a ver, ¿o no, bien? A ver, se empiezan a sumar a los asientos ahí, se van sumando. Ahí tenemos a Nelson, tenemos a Ivette, tenemos usuarios desde distintos lugares, a Marina, se empiezan a sumar un poquito lento. Eduardo Manosalva también. Eduardo Manosalva. Tenemos, a ver si los amigos que están en varias cámaras pueden juntarse. No es tan inteligente el sistemita, está un poquito lento, pero quizás la conexión mía. Sí, no, pero está bien, ahí es como una primera aproximación. Primera aproximación, está súper bien. No sé si en el chat no aparecieron más preguntas, en los WhatsApp tampoco. Vamos a sacar una fotito con los que estamos, los que pudieron prender sus cámaras. Este es el momento porque después las vamos a apagar hasta después de las preguntas de Ivette. Eso, a ver, miren, o quizás está subiendo, estoy un poquito lento. Bueno, vamos a hacer vamos a agradecerle a Abel, los dejamos a todos invitados a seguir y también a dejarnos, nos va a seguir encantados esperándonos el próximo miércoles, ¿ya? Y vamos a dar unos 3 minutitos para que puedan ir a prepararse un cafecito al baño y seguimos con Ivette Seguel, que nos va a hablar de la murtilla. Así que ahora sonríen todos, sonríen, eso. Perfecto. Eso, gracias, perfecto. Abel. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Abel. Que tengan una buena jornada. Nos vemos en 2 minutitos. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.